Hola, ¿cómo están ustedes? Nuevo capítulo de La salud mental, la verdadera pandemia de nuestros tiempos. Instancia donde hemos ido abordando varias problemáticas que se dan en torno a nuestras afecciones en esta línea. Hoy día vamos a conversar de un tema muy particular que tiene que ver con la situación de los trastornos alimenticios. Y para ello vamos a conversar con la psicóloga Constanza Uribe. Estamos aquí en la clínica Los Carrera de Quilpué para profundizar sobre este tema que muchas veces queda invisibilizado socialmente, pero vaya que es preponderante en muchos segmentos de la sociedad, fundamentalmente en los más jóvenes. Constanza, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros durante esta jornada. Entremos al tiro en materia. Está preocupante la cosa, ¿no? Está preocupante la cosa. Bienvenido, qué gusto hablar contigo, Germán. Muchas gracias. Y sí, está preocupante la cosa. Estamos notando desde la pandemia, desde antes de que en el fondo saliéramos del aislamiento y de que ahora abandonamos las mascarillas, y ha continuado preocupante la cosa respecto a los trastornos alimenticios. Sobre todo porque ahora lo estamos viendo en segmentos donde no estábamos tan acostumbrados a verlo. A ver, ¿cuáles eran los segmentos donde históricamente se veía y cuáles son los segmentos donde ahora se ve el problema? A ver, súper importante. Un trastorno alimenticio le puede dar a cualquier persona, le puede pasar a cualquiera, da lo mismo su edad, su sexo, su etnia, su cultura. Partamos en base a eso. Y da lo mismo el momento de la vida. Pero la tendencia siempre es que sea mucho más predominante en mujeres y en etapas jóvenes, en el fondo, en adolescentes y en adultos jóvenes. Esos son como más o menos las edades típicas. Desde la pandemia estamos viendo, o desde un poquitito antes de la pandemia en este caso, que ahora empezaron a aparecer en edades mucho más infantiles, en niños más chiquititos. ¿En qué rango? ¿8, 10, 12 años? Claro, más o menos como en 6, 7, 8 años, que en el fondo es como una infancia más media, no infancia temprana en el fondo, y que son otro tipo de trastornos de alimentación, no es como los típicos y los clásicos, pero de todas formas es muy preocupante. Bueno, ya vamos a hablar de cómo ir detectando algunas señales para poder visualizar esto, pero mi pregunta es, porque la pregunta siempre parte de muchas veces el prejuicio, el desconocimiento en la raíz del problema. Pero uno muchas veces le echa la culpa al medio, a la publicidad, a las redes sociales ahora en torno a ciertos modelos de estética y fundamentalmente en el ámbito femenino. Hasta yo lo veo publicidad de multitiendas con niñas con condiciones físicas que a mi juicio son preocupantes. ¿Ese es el gran gravitante o qué otros elementos condicionan que se genere un problema de este tipo? Estamos a 2022 y yo creo que todavía no hay una causa que nosotros podamos identificar. Es una combinación de varias cosas, pero sí, el efecto de la presión social, de los estándares de belleza es brutal, es muy importante. Pero también se sabe que hay factores que son genéticos, que son biológicos, que tienen que ver con la crianza y que no dejan de ser menores a la hora de que a uno le pueda o no pueda gatillarse esta enfermedad. Como que, por ejemplo, factores de biología o de crianza, una crianza alimenticia muy restrictiva o todo lo contrario, una muy invasiva, porque claro, puede ser una reacción de rechazo o un modelo familiar en donde cuando vas al supermercado lo primero que haces es mirar las etiquetas de la comida antes de comértela, no sé. Claro. Yo lo pregunto. Bueno, siempre depende del trastorno específico en el que estemos hablando. No es lo mismo de hablar de trastornos de alimentación en los niños, que los jóvenes, que los adultos. No es lo mismo hablar de anorexia que de bulimia, que en el fondo el último que te estaba hablando, que es el trastorno de alimentación por evitación, que es el que es más infantil. Pero sí, a ver, ¿qué es lo que sucede? Nosotros en términos psicológicos hemos sido capaces de pesquisar que las personas que son más obsesivas, que son más neuróticas en términos de rasgos de personalidad, tienden a ser un poquitito más predominantes en el desarrollo de estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que sabemos en base a los estudios, por ejemplo, de la biología y la genética? Gemelos que en el fondo se crían en distintos lugares, cuando uno tiene un trastorno de alimentación, el otro tiene un 50% de probabilidad de también desarrollar un trastorno de alimentación. Entonces ahí hay un factor genético que no tiene que ver necesariamente con la crianza. Y hay otros factores que son contextuales también y que tienen que ver con, por ejemplo, los modelos escolares, el peso de las redes sociales en la cultura, porque efectivamente hay estudios que hablan como en culturas donde no hay estándares de bellezas problemáticos al respecto, no se dan tanto en la población, pero sí se da. No es que no exista en ningún lado. Esto es un problema mundial. Hablemos de anorexia y bulimia, que son los más conocidos. ¿Qué son al final de cuentas? Bastante parecidos, pero tienen
categorías súper marcadas. La anorexia tiene que ver con la restricción de la alimentación y sobre todo el tema principal es el bajo peso. Entonces existen dos tipos de anorexia, que es la anorexia purgativa por un lado, que por ejemplo son las personas que comen y toman alguna conducta de compensación para eliminar lo que comieron, por ejemplo laxantes, por ejemplo vómitos, y la anorexia restrictiva, que son las personas que en el fondo, además de tener dietas y muchos problemas, mucha obsesividad respecto de la alimentación, restringen severamente lo que comen, pero no purgan en el fondo, no vomitan. Se me viene a la memoria a Carol Carpenter, que es como el caso emblemático de los años 70 que te desmorona precisamente todo esto que se veía, que ella es el primer caso, tengo entendido. Yo diría que es uno de los casos, bueno, porque además los hermanos Carpenter son súper famosos, o fueron súper famosos en su momento, y porque fue extremadamente público. Ahora, con ella se da algo que es súper complejo, que es también la sociedad dándose cuenta de cómo normalizamos estándares de belleza y cosas que no están bien, que son tremendamente patológicas, al punto que una persona se nos muere. Claro, que en esos años era la belleza Twiggy, que era la belleza de los 70. La belleza Twiggy, claro, en el fondo extremadamente delgada, extremadamente, esta imagen como femenina de fragilidad y de como perfección y un poquitito infantilizada, que en el fondo impactó tremendamente. Ahora, bueno, la anorexia, que tiene que ver en el fondo con restringir y estar bajo peso, la diferencia con la bulimia, que en el fondo también son personas que pueden tener dietas sumamente restrictivas, que muy característicamente tienen conductas compensatorias, que son vómitos, por ejemplo, ese es lo más conocido, laxantes, etcétera, etcétera, pero que los bulímicos, a diferencia de los anoréxicos, pueden estar en un peso normal o con un poco de sobrepeso. Y esa es como la gran distinción en términos de criterios clínicos. Es ahí como... ¿Cómo uno comienza a detectar este tipo de situaciones? ¿Cómo uno puede decir, mira, aquí hay un problema? Porque de repente uno no se da cuenta hasta que la persona bajó 3 o 4 tallas, en el caso que sea un hijo, o la persona subió 3 o 4 tallas y no sociabiliza nada y ya es tarde ya, entre comillas. Bueno, lo primero yo creo, y lo más importante de entender, es que esto es una enfermedad. Por lo tanto, la persona no la está pasando bien. No es una maña. No es una maña. No es una maña, no son niñitos, por ejemplo, que sean un poco más jodidos o un poco más mañosos a la hora de comer. No, son niños, son jóvenes, son adultos que están sufriendo, que lo están pasando mal. Entonces, lo primero que uno tiende a notar es que hay un malestar en la persona. Muy común es que los trastornos de alimentación tengan comorbilidad o tengan presencia de otros trastornos de salud mental, por ejemplo, la depresión. La mitad de las personas que tienen un trastorno de alimentación normalmente tiene un episodio depresivo o está pasando por un episodio depresivo muy, muy severo. Entonces, esas son las primeras cosas que uno ve. La persona no lo está pasando bien, se empieza a aislar, tú notas que, por ejemplo, hay cambios conductuales súper marcados, que tiene que ver con cómo ellos se relacionan con la comida, se empiezan a esconder muchas veces. Sobre todo el retraimiento, yo diría que es como la primera señal de alarma muy, muy potente. ¿Y el vestuario? No sé si el vestuario sea... Bueno, en los casos más como simbólicos tienden a empezar a ocupar ropas más anchas y esconderse un poquitito, pero eso tiene que ver con que no hay una dismorfia corporal en el fondo y no tienen una buena relación, tienen una muy mala relación con su cuerpo, tienen una muy mala forma de percibirse, una forma muy negativa de percibirse. Pero hoy día, dado que las modas son tan cambiantes, que hay tantas formas de vestirse, sí uno puede notar que en casos como más avanzados se van a empezar a tapar, pero también las personas con bulimia o anorexia pueden verse absoluto y totalmente... Te pongo un ejemplo. Me preocupo si un hijo, un sobrino, un nieto, lo que sea, come poquitito y dice, no quiero más, gracias. Y uno ve evidentemente que hay un tema ahí, o puede pasar porque también está la cultura de que no hay que forzar a las personas a comer más allá de lo que les corresponde. Claro. Estamos en esa dicotomía. Entonces, ahí donde cómo uno también puede operar en ese tipo de cosas. Porque uno puede decirle al niño, cómetelo todo, y al final eso puede ser más perjudicial que coma lo justo que necesita. Claro, ahí, por eso la línea es súper clara. Por ejemplo, en el caso de los niños, ¿cómo yo diferencio un niño que es mañoso de un niño que tiene un trastorno de alimentación?
Normalmente los niños que tienen trastorno por evitación, que en el fondo son niños que comen súper selectivamente cositas. Yo solamente como, por ejemplo, lechuga. O solamente quiero comer de esta fruta, no como nada más. Yo solamente como de esto. El tema es que el nivel de restricción de la alimentación en esos niños los hace no solamente que estén bajo peso, sino que tienen problemas para desarrollarse de acuerdo con lo que se espera. Claro. Entonces se empiezan a quedar atrás de sus compañeros. Tienen carencia en proteínas. Tienen carencia en proteínas, les cuesta, por ejemplo, estar en clases porque no aguantan la cantidad de horas, les cuesta ir a educación física, y tú lo llevas al control con pediatra, lo llevas a control con médico y te das cuenta que ellos están, por ejemplo, en sus escalas de desarrollo muy por debajo de lo que se espera o ya empiezan a atrasarse. Ya. Eso es uno. Y en los jóvenes, estamos hablando del proceso de lectoescritura, comprensión del lenguaje, cosas así. No necesariamente, sino que son más chiquititos, son más menudos. Ya. Ya, perfecto. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si nos vamos al caso de, por ejemplo, las mujeres adolescentes con la anorexia y con la bulimia, uno de los síntomas que destaca es que hay una edad en la que se espera que una mujer, por ejemplo, empiece a menstruar. Y esa edad, en los trastornos de alimentación, lo que puede pasar es que tengo 16 años, por ejemplo, y estoy muy bajo peso, entonces mi cuerpo no ha sido capaz de iniciar el proceso, el ciclo normal de mi aparato reproductivo, o se corta la menstruación porque yo estoy tan bajo peso que en el fondo mi cuerpo no es capaz de sostener este proceso natural. ¿Qué tan grave es eso para el futuro reproductivo de una mujer? Bueno, el cuerpo se adapta, el cuerpo se sana a sí mismo, pero más que en términos reproductivos, que sí, efectivamente puede tener implicancias bien graves. De la misma forma que el exceso de peso tiene un impacto directo sobre la capacidad de reproducción, el bajo peso tiene o por ejemplo en el caso de la bulimia, porque yo vomito mucho, con niveles de deshidratación, puede tener un infarto cardiovascular, puede tener por ejemplo un infarto cerebral o un ataque al corazón, porque en el fondo mi corazón no tiene la suficiente energía para funcionar y hago un paro a los 15, 16, 20, 25 años o mucho más joven y no teniendo necesariamente problemas cardíacos que en mi familia, por ejemplo, o yo no teniendo una condición cardíaca. Tú dijiste una palabra clara, que la palabra familia, en este caso, porque muchas veces tienden las personas a pensar que el enfermo es esa persona, pero como le suele suceder en las patologías de salud mental, es completo el grupo el que se ve afectado, entonces por lo tanto la intervención ya no es solamente a nivel de una persona en particular, sino que a nivel de todo su grupo familiar. ¿Cómo ustedes eso lo manejan? Bueno, el tratamiento de los trastornos de alimentación siempre es planteado por etapas. Uno separa el nivel donde está la persona. Entonces, puede que tú tengas una persona que está en un nivel moderado, puede que tengas una persona que está en un nivel no más bien leve de síntomas o una persona que esté en un nivel muy agudo. Entonces, si por ejemplo es una persona en un nivel agudo, es común que haya que hospitalizar a ese paciente y en ese proceso uno lo que empieza a hacer es a apoyar a la familia y a educar a la familia de cómo se maneja esto, porque efectivamente esto es un problema familiar, no es un problema de una persona. Lo primero que uno trata de hacer siempre tiene que ver con sacar a la persona en los casos más graves del riesgo vital, porque efectivamente los trastornos de alimentación son de los trastornos de salud mental que más matan personas. Y si nosotros logramos sacar al paciente primero de la parte de riesgo, empezamos a trabajar sobre el generar de a poquitito conciencia de la enfermedad. Algo muy común en los trastornos de alimentación es que esto se oculta, se normaliza, no, a mí no me pasa nada, no, esto es ¿Tanto normal. porque lo sufre como por su grupo familiar? Tanto porque lo sufre como por su grupo familiar. El grupo familiar, por la famosa vergüenza. Pues. Y de nuevo, sí, eso también es un... Y hacerse el loco con lo que está pasando con alguien que no, si la niña está delgada pero ya se recupera, mañosa. Y porque también nadie quiere estar enfermo ni tener un familiar enfermo. Entonces uno también tiene que ser súper consciente de que estas son familias que se pueden resistir o personas que se pueden resistir, porque cuando yo te declaro como enfermo, ya no hay vuelta atrás. Ya. Y es bastante potente eso. Entonces, lo primero que se trabaja tiene que ver con sacar a la persona del riesgo vital, ¿no es cierto? Con empezar de a poquitito a hablar de los hábitos de alimentación, pero sobre todo con generar conciencia de enfermedad y que esto requiere apoyo y sacar el estigma negativo alrededor de eso.
hay mucha resistencia porque precisamente como es un trastorno de salud mental, hay muy malos prejuicios al respecto. Tiene mala prensa, como podría decir. Tiene pésima prensa y es muy raro porque en el fondo por un lado, oye, qué bueno que estáis flaca, y por el otro lado, qué malo que estáis flaca. Qué malo que estáis flaca. Entonces es súper conflictivo, súper contradictorio, súper complejo y además tiende a que las personas tú las ves, independiente que estén bajo peso, por ejemplo, con problemas, pero siguen siendo personas con opinión, siguen siendo personas que tienen objetivos, siguen siendo personas que tienen una vida. Por lo tanto, tampoco es como que tú estés tratando con una persona completamente enferma sin su juicio. Regreso al tema familiar, quizás ya no tanto con adolescentes, pero o con niños, que vamos también a tocar en un punto, pero tú hablas de factores genéticos, pero la incidencia social la hemos abordado un poquito, pero una incidencia social no tratada, no abordada, no educada una persona en ese sentido, ¿cómo puede tener consecuencias, como tú bien decías, fatales en ese sentido, no? Sí, o sea, hasta donde tengo entendido, las últimas cifras hablan de que en Chile hasta como un 6% más o menos de la población dice que ha tenido algún trastorno de alimentación o está con un trastorno de alimentación. Entonces, eso no solamente se traspasa en nuestra genética, y nosotros ahí hablamos de factores genéticos, sino que también se traspasa en nuestras costumbres familiares. Ahora, también hay que entender que nosotros vivimos en una cultura con ideales y formas de comportarnos que van a normalizar eso. Entonces, por lo mismo, lo que uno hace con las familias tiene que ver con empezar a plantearnos cómo nosotros vemos esto que nos está pasando, que probablemente lo que le está pasando a mi hija o lo que le está pasando a mi pareja, yo también soy parte de las dinámicas que contribuyen a esto. Y revisar eso con un terapeuta, revisar eso con los doctores, empezar a educarnos, es el primer paso para tratar de, en el fondo, también cortar el círculo, en el fondo, o el ciclo familiar del trastorno de alimentación. Señales, alertas, que no le digan que no le avisaron. Señales, alertas que no le digan que no le avisaron. Bueno, las señales de tristeza, el que yo lloro, el que yo me estoy escondiendo, en que tú ves que las personas, el ir a comprar ropa o el vestirse o ir a una comida es realmente un sufrimiento. Tú ves que la persona tiene, por ejemplo, muchas dificultades para mirarse al espejo, que habla de lo muy mal que se siente consigo misma, y eso yo diría que es súper importante. Yo creo que uno de los errores más comunes que se dan en los trastornos de alimentación es que uno tiende a bajarle el perfil, o decir, no, si esto no es tan importante, o a focalizar mucho en la conversación, no, pero si tú estás súper bien, o esto está súper saludable, o bueno, bajamos 2 kilos. O a focalizarlo solo en el plato de comida. O focalizarlo solo en el plato de comida, o focalizarlo en la imagen corporal. Si bien esto tiene que ver con que hay personas que tienen exceso de peso, hay personas que están muy bajo de peso, el punto central de los trastornos de alimentación es que esto es una persona que está sufriendo en relación a sí misma, que lo está pasando muy mal, que está muy deprimida, que está muy angustiada normalmente, que se siente muy vacía. Entonces, lo primero que uno tiene que pensar, o lo primero que yo tiendo a sugerir es, si una persona se acerca a ti y te dice, oye, yo me siento súper mal, muy insatisfecho, me odio a mí misma, no me gusta cómo estoy, toma la atención. Porque una persona con un trastorno de alimentación no va a tender a abrirse con cualquier persona y se va a abrir muy poco. Eso es una de las dificultades de tratamiento, de hecho, que adhieran, que quieran abrirse. Y 2, no lo centres en la conversación sobre el cuerpo. Ya. Sé el amigo, sé el familiar, sé la pareja, pero aléjate del peso, aléjate del... El cuerpo es la expresión del problema, al final de cuentas. El cuerpo es el medio y la expresión del problema. Porque tampoco es como para decir, bueno, esto está en tu cuerpo, nosotros lo sacamos con medicamentos y listo, se acabó. No, esto es toda tu salud, es toda tu vida en el fondo. Tiene que ver con cómo tú te sientes en tu cuerpo. Entonces no es tan simple como un resfriado. Sí, es que es como una forma distinta de percibir el problema de la salud mental al final de cuentas, porque claro, uno tiende a, en esta lógica que tenemos de todo tenerlo categorizado, no, el problema de comida ya le damos un suplemento alimenticio, le damos un nutriente adicional, le damos algún otro elemento y con eso vamos a compensar lo que no se está comiendo. Claro. Entonces van comiendo puros batidos al final de cuentas. Te lo pongo como en el ejercicio común y corriente, que mucha gente que no trata estas cosas tiende a esconderlas debajo de la alfombra con estas cosas. Entonces ahí es donde tú apuntas, que el tema no
lo que estamos viendo es básicamente la fiebre del dolor de cabeza o la fiebre del resfrío, pero el resfrío no se está trabajando al fin de cuentas. Claro, entonces, por ejemplo, a ver, sí es verdad que es un trastorno de alimentación en sí, la excesiva preocupación por las comidas que no está reconocido todavía, por comer de forma saludable o la hipersuplementación es un tema nuevo, moderno de los trastornos de alimentación. Echémosle la culpa a los youtubers, aprovechemos. Echémosle la culpa a los youtubers. No, y eso ha sido un gran tema de redes sociales. Hay mucha gente que construye discursos de alimentación saludable sobre la base del yo creo, el yo pienso, el yo, y no sobre la base de conceptos muy científicos. Y personas que tienen una imagen corporal tremendamente poco real. El tema de TikTok, de Instagram, de YouTube, respecto de la imagen y de cómo eso impacta sobre todo a generaciones más jóvenes, que parten desde mucho más chicos que nosotros con las redes sociales, es un desencadenante, un sostenedor de los trastornos de alimentación muy, muy potente. O sea, y no lo solucionamos con, bueno, no lo dejamos ver más YouTube. No, a los 10, 12 años, por ejemplo, cuando ya tienes un niño o una niñita que ya estuvo mucho tiempo leyendo cuáles son los estándares de belleza y cuál es la forma en la que yo me tengo que ver, y lo que está en redes sociales no es real. Hay filtros, hay bueno, por algo Instagram es un puro filtro al final de cuentas. Exacto. Entonces, todos son bonitos, todos se ven bien, todos tienen bonitos autos. Y esa no es una conversación que tú tengas con los niños. No. No es una conversación que tengas con las niñas. Entonces es tremendamente difícil, tiene un impacto muy, muy peligroso y lamentablemente lo que uno tiene que hacer ahí es entrar a diseccionar uno a uno cuál es el efecto, tú por qué quieres verte. Por ejemplo, hoy día yo siendo una mujer chilena con caderas, con forma, con un cuerpo de mujer chilena saludable, me quiero ver como una chica que tal vez una nórdica, tiene una contextura o asiática o nórdica que no tiene nada que ver en el fondo con mis estándares de salud o con mis estándares necesariamente de raza. Exacto, pero sí que son parte hoy día de los estándares de belleza. Yo puedo vivir en Chile y tener estándares de belleza, por ejemplo, coreanos, o puedo tener estándares de belleza nórdicos. Pero ellos comen otras cosas, tienen otra cultura, tienen otro clima, tienen muchas cosas. Te puedo hacer una pregunta que tú me la puedes responder con un tajante no, se nos están acabando los minutos. De acuerdo a esto, yo con inferencia, expresiones alimenticias como selectivas, veganismo, ¿pueden ser expresiones también de alguna patología de salud mental? En casos más extremos, sí. Todo lo extremo normalmente tiene que estar bien cerca de... Porque uno enfrenta situaciones ya extremas de personas que ponen márgenes muy claros y delimitados de lo que entra y lo que no entra en su circuito. Es justamente de eso que estaba hablando. No está reconocido todavía ni por el ICM ni por los sistemas de enfermedad oficialmente, pero sí estamos viendo que esta parte de personas excesivamente preocupadas por el contenido de su alimentación. Entonces que, por ejemplo, dejan de comer grasas porque les parece que eso va a perjudicar su alimentación, o dejan de comer cierto tipo de frutas, cierto tipo de verduras, o trigos, o ciertas cosas porque tienen miedo de que eso los vaya a afectar de forma negativa. Pero de nuevo, ¿cuál es la línea? La línea es que esa persona lo pasa muy mal, sufre. En el fondo es un estrés, le impide, por ejemplo, poder relacionarse de forma normal con su trabajo, con su familia. A diferencia de, por ejemplo, personas que pueden ser veganas, vegetarianas, porque tampoco hay que demonizarlo. Constanza, nos quedan segundos, ya se nos acabó la media hora. Solo una pequeña reflexión final en segundos que nos quedan de acuerdo a tu experiencia, lo que has visto. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como sociedad para poder enfrentar mejor estas cosas? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como sociedad? Primero, empezar a hablar de esto desde la compasión y del respeto. Esto no es algo que nadie elija, no es algo que nadie quiera para sí mismo. Y por lo tanto, es súper importante que si yo veo una señal de alarma, de alerta en alguna persona, no me haga la loca, pero tampoco lo castigue al respecto, ni señale de dedos. Entonces, yo diría que por ahí tenemos que partir. Como que nos falta amor a eso. Nos falta amor. Ok, Constanza, te quiero agradecer el tiempo que has tenido para conversar con nosotros. Se nos pasó volando porque el tema estuvo muy entretenido, daría para mucho que se repitan, ojalá a futuro. Te agradezco el tiempo que has tenido para conversar con nosotros. Y yo me despido porque vendrá otro capítulo con otra temática tan intensa y entretenida de estos temas que habitualmente no se están hablando a nivel de medios ni redes sociales, pero que nosotros acá en G5 Noticias los colocamos en pantalla gracias al respaldo del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y el Fondo del Medio 2023 y también 2022
y gracias también al respaldo del Consejo Regional de Valparaíso, que nos ha permitido desarrollar este ciclo de programas. Nos encontramos en otro programa más, abordando otra temática más sobre nuestra salud mental, la verdadera pandemia de nuestros tiempos.